Pues comenzamos con esta celebración del Domingo de Ramos a Semana Santa. Y mirad, el Domingo de Ramos comienza con una explosión de alegría, de júbilo, que es lo que hemos celebrado con la procesión de los ramos. Y ahora acabamos de escuchar el relato de la pasión, y la muerte del Señor. Por tanto, hoy tenemos una mezcla de alegría y de sufrimiento. Pero así es también nuestra vida. Nuestra vida es alegría y tristeza, es gozo y sufrimiento también. Hemos escuchado la palabra de Dios. La primera lectura nos decía el profeta Isaías: el Señor Dios me ha abierto el oído, yo no me he rebelado ni me he echado atrás. También hoy en nuestro tiempo, en nuestro mundo, es difícil rebelarse, es difícil ir contracorriente. Pero mirad, si nosotros tenemos el oído abierto a la palabra de Dios, si nosotros dejamos que Dios actúe dentro de nuestro corazón, sentiremos su ayuda y no nos sentiremos confundidos, no nos sentiremos avergonzados. Aceptaremos el dolor de la pasión y nos prepararemos con humildad y con eficacia para recibir la alegría y la luz de la Pascua. El apóstol San Pablo, en la segunda lectura, nos ha dicho que Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Con estas palabras nos decía que Cristo fue semejante a nosotros en todo menos en el pecado, y que actuando como un hombre cualquiera se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Mirad, el verdadero camino de la Semana Santa es sepultarnos en la muerte al pecado, que nosotros dejemos el mal, que muramos a algo de mal de nosotros para poder después resucitar algo nuevo, nacer algo nuevo en la resurrección. Del relato de la pasión, el relato largo de la pasión, simplemente invitaros a que nosotros particularmente lo cojamos, lo meditemos, lo leamos con calma. Subrayar simplemente que esa multitud que el Domingo de Ramos aclamaba a Jesús con alegría, con entusiasmo, decía: Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Pues esa multitud, días más tarde, solamente unos días más tarde, será la que gritará: que lo crucifiquen. Y mirad, cualquiera de nosotros podría estar en medio de esa multitud. Y lo digo por lo siguiente: porque cuántas veces nosotros, cuando vemos a una persona que hace algo diferente a los demás, que destaca por hacer algo diferente de los demás, que es un poquito especial, ¿qué hacemos? Pues nos dedicamos a hablar de esa persona, a criticar a esa persona, a juzgar a esa persona. Cuando vemos a una persona que va contra lo establecido, contra lo que se hace siempre, entonces nos damos cuenta nosotros, ¿qué hacemos? Criticamos y juzgamos a esa persona. Pues lo mismo esa multitud, porque Jesús les decía las verdades, su verdad, porque Jesús iba contra lo establecido en la ley judía. Pues ellos, ¿qué hacen? Pues condenan, lo rechazan, lo condenan. Pero es así, es más fácil hoy en día pensar como piensan todos, congraciarnos con los que manejan el cotarro
Y para darnos cuenta de esto es necesario el don de la fe. Es necesario que la fe abra nuestros ojos. Es necesario que la fe ilumine nuestra vida. Pues pidamos hoy en este Domingo de Ramos a Dios que perdone muchas veces nuestra debilidad, nuestra inconsistencia, nuestra falta de fe. Pidámosle que nos regale la fuerza, el amor, la paz con la que el mismo Cristo vivió los días de su pasión. Mirad, abrimos la Semana Santa, unos días muy grandes. Pero la Semana Santa, nosotros tenemos que ser, cada uno de nosotros, tenemos que ser los protagonistas. No solamente tenemos que verla desde lejos, como algo que celebramos, algo que pasó hace miles de años. No, como una película que nos narra cuestiones de lugares lejanos o de tiempos que pasaron hace miles de años. ¿Por qué? Porque el Señor lo sufrió por nosotros, todo eso. Y su sufrimiento nos hizo libres y su sufrimiento nos salvó a nosotros. La Semana Santa empieza, pero también es bueno que recordemos que lo que celebramos y conmemoramos en la Semana Santa sigue siendo actual. La pasión y la muerte del Señor sigue siendo actual. Les ocurre hoy en día a muchos hermanos nuestros, a muchas personas, a muchos cristianos en todo el mundo. ¿Por qué? Porque hoy sigue habiendo perseguidos por ser cristianos, perseguidos por su fe, perseguidos porque buscan la paz, perseguidos porque buscan la justicia, perseguidos porque buscan hacer el bien a los demás. Sigue habiendo hoy perseguidos. Por tanto, hoy la pasión de Jesús sigue siendo actual. Y mirad, para algunos días, esta será una semana de vacaciones y de ocio, pero para nosotros los cristianos podemos seguir llamándola Semana Santa. Semana Santa, porque conmemoramos y celebramos la pasión y la muerte del Señor. Eso sí, si cada uno de nosotros queremos, y eso depende de nosotros, queremos que de verdad sea santa, debemos de intentar vivirla con el mismo espíritu, ¿no?, con que la vivió el Señor, con que la vivió Jesús de Nazaret, asistiendo con un verdadero espíritu religioso a los oficios y a las celebraciones que hemos preparado, manteniendo durante estos días especialmente santos una actitud de recogimiento, de meditación y de adoración. Y no solamente venir por costumbre o venir por venir, sino asistiendo verdaderamente como protagonistas. Nosotros somos los protagonistas de esta historia, de esta Semana Santa. A ello yo os invito a que participéis en los actos, las celebraciones que hemos programado para estos días, pero lo hagamos verdaderamente, con actitud de fe, con actitud de oración. Pues hermanos, que esta Semana Santa sea unos días santos en los que abramos nuestra vida, abramos nuestros sentidos, nuestra fe, nuestro corazón y nuestra alabanza a lo que estamos llamados, a vivir con alegría, es decir, a vivir en Pascua, a vivir ese triunfo de la vida sobre la muerte. Vamos a pedírselo así al Señor. Nos ponemos de pie.